Universidad Austral de Chile. Conocimiento y naturaleza. Facultad de Filosofía y Humanidades. Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación. Fisiología y Bioenergética. Profesores: Jimena Aguilera, Camilo Aguilera, Juanita Carrasco. Estudiante: Paulina Rivas Vázquez. Anatomía y Fisiología del Sistema Cardiorrespiratorio para bailarines de ballet. Lunes 2 de marzo del 2020. Los objetivos de esta presentación: conocer y explicar cómo es y funciona la anatomía del sistema cardiorrespiratorio para bailarines de ballet, considerando sus partes y cómo funciona. En la siguiente presentación daré a conocer la importancia del sistema cardiorrespiratorio en bailarines de ballet, de tal manera que se comprenda por este grupo la información expuesta a continuación. Todo esto a través de una presentación PowerPoint donde se explicará la anatomía y fisiología de dicho sistema, dando a conocer aspectos relevantes relacionados al entrenamiento del bailarín y sus consecuencias o adaptaciones anatómico-fisiológicas. Planteamiento del tema. Todos, cuando pertenecemos al mundo de la danza, ya sean profesores, maestros o bailarines, deben tener los conocimientos necesarios acerca de la fisiología y anatomía del ser humano, para que de esta manera podamos evitar cualquier tipo de lesión. En esta disciplina, la propiocepción juega un rol muy importante a la hora de conocer nuestras limitaciones y grados de movilidad, ya que al conocernos bien nos arriesgamos menos a dañar nuestro organismo. Como nos dice Curtis, el 2000, la propiocepción es la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas, o sea, nos permite conocernos y saber cuidarnos. El ballet se considera una de las formas más rigurosas del entrenamiento, ya que, como plantea la médico especialista y maestra de danza Soledad Chegoyen en el 2001, es principalmente de tipo anaeróbico, con contracciones musculares excéntricas y desarrollo de la fuerza del miembro inferior, resistencia y desarrollo de la flexibilidad, sobre todo activa, coordinación neuromuscular específica, dando control de la contracción muscular para realizar el movimiento con exactitud y de forma refleja. Este entrenamiento nos lleva a un cambio en todos los aparatos y sistemas musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio, nervioso, urinario, endocrino y por supuesto en la forma física. Con esta cita vamos a abrir paso a lo que es el tema que nos convoca, que es el sistema cardiorrespiratorio. Sistema cardiorrespiratorio. El sistema cardiorrespiratorio se compone por dos sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Ellos trabajan en conjunto para mantener el organismo funcionando con oxígeno. El sistema cardiovascular tiene el corazón como órgano principal y los vasos sanguíneos, entre ellos están las venas, las arterias, capilares, entre otros. Mientras que en el sistema respiratorio se encuentran las vías conductoras y las vías respiratorias que explicaré más adelante. Un buen sistema cardiorrespiratorio nos permitirá un flujo sanguíneo saludable y oxigenado, significando que pueda fluir correctamente por nuestro organismo, llegando a músculos, tejidos y órganos, permitiéndonos realizar nuestras actividades diarias como bailar. Todas nuestras células, para brindarnos energía, necesitan de oxígeno y nutrientes para realizar sus funciones, por lo que la respiración celular y el oxígeno son muy importantes en este proceso. En el GIF podemos notar la captación de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono, al igual que en la imagen. Anatomía del sistema cardiovascular. Ahora explicaré bien brevemente y detalladamente lo que es el sistema cardiovascular. Primera parte del sistema cardiorrespiratorio en sí. La principal función del sistema cardiovascular es realizar la distribución de oxígeno y nutrientes a todo nuestro organismo, además de recoger desechos metabólicos y eliminarlos, como el dióxido de carbono, o transportar hormonas y señales químicas a nuestro sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Está compuesto por el corazón, órgano muscular autocontrolado que bombea y otorga la presión sanguínea, por arterias, que son conductos que distribuyen la sangre desde las cavidades ventriculares del corazón hacia todas las células de nuestro organismo. Estas poseen alta presión sanguínea. Por las venas, que son vasos sanguíneos un poco más pequeños que las arterias, que regresan la sangre de los capilares al corazón. Y los capilares son vasos sanguíneos más pequeños que las venas, que conectan los tejidos con el corazón. Permite el traspaso de oxígeno y nutrientes. Aquí vale decir que las arterias generalmente son rojas porque tienen sangre oxigenada, mientras que las venas son generalmente azules porque tienen sangre desoxigenada.
Los capilares son los vasos sanguíneos que se encuentran más próximos a las células de nuestros órganos. Ustedes sabrán que los órganos están compuestos por tejidos y los tejidos son conglomerados de muchas células. Los capilares son los que permiten que los nutrientes y el oxígeno que transporta nuestra sangre pueda entrar a estas células de dichos órganos. Ahora bien, explicaré más detalladamente las partes del corazón. Para esto dividiremos el corazón en dos, el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho tiene la propiedad de expulsar sangre desoxigenada a los pulmones, mientras que la parte izquierda tiene la propiedad de expulsar sangre oxigenada a todos los tejidos de nuestro organismo. El corazón derecho, o el lado del corazón derecho, corresponde a la circulación menor, mientras que el lado izquierdo corresponde a la circulación mayor. La circulación mayor está compuesta por el ventrículo izquierdo, la aorta, las venas cavas y el atrio o aurícula derecha, mientras que el corazón derecho, o el lado derecho de nuestro corazón, tendría el ventrículo derecho, la arteria troncopulmonar derecha e izquierda que componen la arteria troncopulmonar, las venas pulmonares y el atrio aurícula izquierdo. Si bien estas partes que acabo de nombrar no se encuentran en el lado derecho o izquierdo, lo dividimos de esta manera para que se pueda entender mejor la fisiología del sistema cardiorrespiratorio. Dividiendo el corazón en estos segmentos, circulación menor y circulación mayor, se nos hará mucho más fácil entender la fisiología del sistema cardiorrespiratorio que explicaré un poco más tarde. Ahora les hablaré del sistema respiratorio, otro gran componente de nuestro sistema cardiorrespiratorio. La principal función del sistema respiratorio es realizar el intercambio gaseoso entre el medio interno y el medio ambiente, permitiendo el paso de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Entiéndase como medio interno a nosotros como personas y el medio ambiente a donde generalmente nos desenvolvemos. Está compuesto por vías conductoras y vías respiratorias como mencioné anteriormente. En las vías conductoras no hay intercambio gaseoso, donde encontramos la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos y bronquios terminales. Mientras que en las vías respiratorias sí hay intercambio gaseoso, donde están los bronquios respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. En esta imagen pueden ver a los sacos alveolares y los alvéolos, que corresponden a las protuberancias esféricas que están en los bronquios respiratorios. Más adelante explicaré su función. Siguiendo con la anatomía del sistema respiratorio, hablaré más detalladamente de los segmentos. Fosas nasales. Se abren al exterior a través de orificios nasales o narinas. Están separados por el tabique nasal. Aquí podemos describir más o menos a lo que nosotros podemos ver frente al espejo, que es la nariz. Luego viene cavidad nasal. Aquí el aire inhalado se limpia y produce cambios de temperatura a través de las vellosidades nasales. Esto ocurre dentro de nuestra nariz, en la cavidad nasal, como mencioné recién, que gracias a nuestras vellosidades ocurre todo este proceso. Faringe. Es el tracto que abre paso a la laringe. Por aquí pasa el aire y los alimentos. Para no ahogarse, la epiglotis funciona como compuerta. La faringe también hace parte del sistema digestivo, pero la epiglotis hace la gran tarea de ver si pasa aire o pasa comida, abrir o cerrar la compuerta. Laringe, estructura músculo-ligamentosa que posee las cuerdas vocales. Tráquea, tubo flexible con anillos cartilaginosos. Se divide en dos al finalizar, abriendo paso a los bronquios. Los bronquios, conductos que conectan el medio exterior con la cavidad pulmonar. Como pueden ver en la imagen, se ven los bronquios respiratorios y al final termina con los sacos alveolares y los alvéolos. Fisiología del sistema cardiorrespiratorio. Ahora explicaré cómo funciona el sistema cardiorrespiratorio, bien detalladamente. Les recomiendo que para que lo puedan entender de mejor manera, se lo vayan imaginando a medida que yo voy hablando. 1. El oxígeno inhalado entra a nuestro organismo a través de las fosas nasales. Aquí es limpiado y cambiado de temperatura. Nosotros inhalamos y recién el oxígeno entra a nuestro organismo. 2. Luego pasa por la faringe, donde la epiglotis se abre y da paso hacia la laringe y tráquea, posteriormente llegando a los bronquios principales. 3. Desde aquí, el aire pasa a los bronquios terminales hacia los bronquiolos respiratorios. El oxígeno llega a los alvéolos, donde atraviesa la capa fina de capilares y pasa al torrente sanguíneo. O sea, brevemente,
Nosotros respiramos, el oxígeno entra en nuestro organismo y es almacenado en la cavidad nasal que mencioné anteriormente, donde, gracias a las vellosidades, el oxígeno se limpia y se cambia de temperatura. Luego pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y llega recién a los alvéolos y los sacos alveolares. Como podrán recordar, anteriormente cuando estaba explicando el sistema cardiovascular, les expliqué lo que eran los capilares, que eran vasos sanguíneos muy finos, que son aproximadamente de una micra de tamaño, es más fino que un pelo, y tienen la propiedad de, al ser tan finos, pueden traspasar hacia los órganos y hacia la sangre todo lo que es nutriente y oxígeno. Entonces recién, cuando el oxígeno llega a nuestros pulmones, específicamente a nuestros alvéolos, el oxígeno recién puede pasar al torrente sanguíneo. Ahora explicaré lo que sigue después de haber traspasado al torrente sanguíneo. Ahora, con sangre oxigenada, a través de las venas pulmonares ingresa oxígeno de los pulmones hacia el ventrículo izquierdo. Ya tenemos sangre oxigenada en nuestro corazón. Por medio de la arteria aorta se envía la sangre a todas las células del organismo. Vale decir que la arteria aorta es la arteria más grande que tenemos en nuestro organismo. Ella tiene la función de bombear la sangre oxigenada hacia todos nuestros órganos, como los pulmones, los riñones, el hígado, entre otros. Nuestros órganos están compuestos por tejidos y los tejidos están compuestos por millones y millones de células. Son conglomerados celulares. Luego, en las mitocondrias de nuestras células se realiza el proceso de respiración celular. Como pueden ver en el GIF, muestra una mitocondria. La mitocondria es el organelo principal y funcional de nuestra célula, ya que nos permite tener energía para realizar actividades vitales como caminar, respirar, comer, dormir y, en el caso de los bailarines y las bailarinas, bailar. Mediante el ciclo de Krebs, entra una molécula de oxígeno y libera una molécula de dióxido de carbono. Ya no tenemos sangre oxigenada, ahora tenemos sangre desoxigenada. Las células liberan dióxido de carbono hacia la sangre venosa. Comienza el retorno venoso hacia el ventrículo derecho por medio de las venas cavas. A través de la vena cava superior e inferior, esta sangre desoxigenada o sangre rica en dióxido de carbono entra nuevamente a nuestro corazón. Vale decir que a través de la contracción muscular, la sangre asciende desde las extremidades al corazón, o sea que la sangre vuelve a subir. Vale decir también que gracias a las válvulas hacen que no baje la sangre. En el caso de que aparecen las varices es porque estas válvulas no están funcionando. 10. La sangre venosa rica en dióxido de carbono se bombea hacia los pulmones, nuevamente hacia los alvéolos, a través de la arteria troncopulmonar. Vale decir que, como pueden ver en la imagen, la arteria troncopulmonar es la única arteria azul. Al igual que las venas pulmonares, son las únicas venas rojas. Esto se debe a que las venas tienen la principal función de retornar la sangre desoxigenada, o sea, rica en dióxido de carbono. Y las arterias tienen la función, como la arteria aorta, de enviar la sangre oxigenada a nuestro organismo. Sin embargo, las venas pulmonares son las únicas venas con sangre con oxígeno, y la arteria troncopulmonar es la única arteria con sangre rica en dióxido de carbono. Luego se produce el intercambio gaseoso nuevamente en el ventrículo izquierdo, donde la sangre rica en CO2 se libera hacia los pulmones y la sangre rica en oxígeno se va hacia nuestras células. Se comienza nuevamente el proceso. Entrenamiento en ballet. Para conocer las características energéticas de un bailarín y poder relacionarlo al sistema cardiorrespiratorio, es necesario conocer su entrenamiento en función de la duración y la intensidad. Es por esto que a continuación se demostrará resumidamente algunos aspectos importantes a considerar. Como nos plantea Calvo y Moreno, las exigencias del ballet son tanto artísticas como fisiológicas, por lo que es imprescindible entender cómo responde el cuerpo de un bailarín de ballet en sus entrenamientos, ensayos o actuaciones, para poder enfocar correctamente las pruebas, entrenamientos y la aplicación de las cualidades físicas que se van a trabajar. Para esto debemos saber que, al hacer ejercicio, el organismo requiere de más oxígeno para obtener energía y activar los músculos, articulaciones, ligamentos, tendones, entre otros. Para calcular la cantidad de ejercicio aeróbico o anaeróbico, lo haremos con el volumen de oxígeno máximo. El volumen de oxígeno mínimo corresponde a 3.5 ml dividido en kilogramos mínimos. Según García, Navarro y Ruiz, el consumo de oxígeno representa el volumen de oxígeno consumido durante cualquier tipo de esfuerzo
indicando a su vez la capacidad del organismo para utilizarlo. Además, todo aumento en la intensidad del ejercicio significará un aumento también en el volumen de oxígeno. Según lo recopilado en la tesis Lúdica y Danza, perfil fisiológico y estructural del bailarín de ballet, donde se nos presenta una serie de estudios acerca del consumo de oxígeno en funciones y entrenamientos, el máximo consumo de oxígeno dependerá del bailarín, si es hombre o mujer, de su rol que emplee en la función, o sea que si es principal, solista, primer artista o perteneciente al cuerpo de baile, y según el tipo de la clase que éste haga, o sea que si hace clase en barra, clase en el centro, clase de salto o clase de piso. A continuación, hablaré sobre este estudio que explica los diferentes volúmenes de oxígeno en función según el rol y según el tipo de clase que el bailarín ejerce. El máximo consumo de oxígeno depende del rol del bailarín. En el estudio de Wigan, Dagan, Neville, Doherty, Morrison, Allen y George se realizó un test máximo en un tapiz rodante con intercambios de velocidad de 0,5 km por hora cada 30 segundos, o sea, en una trotadora. Cada participante tenía un analizador de gases durante toda la prueba, incluyendo el calentamiento. La velocidad de partida se determinaba en el calentamiento y era aquella velocidad en la que se obtuviera una frecuencia cardíaca de 120 pulsaciones por minuto. Aproximadamente era entre 6 a 8 km por hora. La prueba terminaba cuando no había ningún aumento del consumo de oxígeno con el incremento en la intensidad del ejercicio. Se registró el volumen de oxígeno y el volumen de oxígeno máximo y el umbral ventilatorio para cada sujeto. En la tabla podemos ver la diferencia del volumen de oxígeno máximo entre los bailarines que son principales, que son solistas, primer artista y pertenecientes al cuerpo de baile. El estudio se realizó entre personas masculinas y personas femeninas. Ahora seguiré hablando del estudio, pero me referiré al volumen de oxígeno en función según la clase, si es en barra o si es en el suelo. Según el texto. También se lograron datos referentes a las cargas durante las sesiones de ballet con trabajo en barra y en suelo. Les colocaron analizadores de gases portátiles, midieron qué porcentaje de volumen de oxígeno máximo se precisaba durante 28 minutos de duración de ejercicio en barra, obteniendo una medida de 38,3 más o menos 4% para hombres y de 37,7% más o menos 7,7% para mujeres. Además, se registraron otros datos como la frecuencia cardíaca media, dando un valor de 137 más o menos 15 pulsaciones por minuto en hombres y de 117 más o menos 20 pulsaciones por minuto en mujeres. A partir de estos datos, se estimó la frecuencia cardíaca de trabajo de 69,3% más o menos 7,6% para hombres y de 63,4% más o menos 11% para mujeres. Aquí en el gráfico pueden ver lo que les acabo de decir del volumen de oxígeno máximo en hombres y mujeres, solamente que ahora está en una tabla. Como conclusión, el estudio dijo que un bailarín de ballet realiza un entrenamiento aeróbico y anaeróbico moderado durante la clase de ballet. En el estudio, los bailarines durante las clases de ballet llevaban monitores que medían el ritmo cardíaco para determinar la intensidad que alcanzaban con el ejercicio. Los resultados destacaron que la actividad que realizaban subía y bajaba la frecuencia cardíaca constantemente. Por tanto, el patrón de ejercicio de ballet puede describirse como interválico y acíclico, con esfuerzos máximos superpuestos sobre una base de ejercicio de baja intensidad. Las bailarinas realizan tipos diferentes de ejercicios que van desde andar por el escenario a unos varios saltos seguidos, dependiendo en gran medida de la capacidad cardiorrespiratoria. Aquí tiene mucho que ver los ejercicios que hacen los bailarines y las bailarinas dentro de la coreografía o dentro de la clase. Dentro de una clase, el trabajo en barra generalmente suele ser mucho más lento, más calmado y concorde a la música que uno generalmente conoce en el ballet. También hay más música estacata, más precisa, donde los ejercicios son un poco más rápidos pero son concisos. En las clases de suelo suelen ser mucho más rápidas, ya que son varios fraseos coreográficos donde las bailarinas y los bailarines saltan, giran, como pueden ver en los GIFs que están presentados aquí en esta lámina. Aún más, esto se recalca cuando es la preparación o ensayo para una función, ya que aquí la modalidad del ejercicio es mucho más rápido. Todo es ejercicio tras ejercicio y es todo mucho más ligado. Y también hay ejercicios que son más rápidos, más lentos. Incluso dentro de una coreografía
se puede tener a una bailarina bailando una frase más lenta y luego cambia completamente la intensidad, la modalidad, la velocidad de este ejercicio va a ser más rápido. Entonces nosotros en un baile de aproximadamente 5 minutos o 3 minutos podemos tener estas dos diferentes modalidades, que es allegro, que corresponde a lo que es una modalidad más fuerte, y a lo que es un adagio, que es una modalidad más lenta dentro del ballet. Además, la principal conclusión fue que los miembros de una compañía de ballet clásico enfrentan demandas diferentes y porcentajes de tiempo e intensidades diversas dependiendo del rol que desempeñan. Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio, concluyen que el ballet es un trabajo intermitente que utiliza el sistema energético aeróbico y anaeróbico. En un estudio de Shanxi Armstrong, una clase de ballet fue tasada usando metodología científica establecida y descubrieron que en cada sesión se diferencian tres fases: la fase de ejercicio en barra, la fase de ejercicio de centro de intensidad moderada y la fase de ejercicio en el suelo, de intensidad más alta, incluyendo los saltos. En la primera fase, los ejercicios solían durar aproximadamente 60 segundos y descansos de 30 segundos. Para la segunda fase, los valores correspondientes eran de 35 y 85 segundos respectivamente, y para la tercera fase era de 15 a 75 segundos respectivamente. El consumo de oxígeno en porcentaje de volumen de oxígeno máximo era de 36%, 43% y 46% respectivamente. Este consumo fue medido mediante el saco Douglas. Conclusiones. La principal conclusión del estudio fue que los bailarines tienen un consumo de oxígeno más bien bajo en relación a otros deportistas de alto nivel. Considerando el estudio presentado anteriormente, podemos notar que hay ejercicios diferentes con intensidades distintas en el ballet, al igual que sus duraciones. No es lo mismo un trabajo de barra o una presentación en el escenario. No es lo mismo un trabajo de barra a un trabajo de suelo. En el ballet, los cambios de intensidad son muy recurrentes durante las clases y las coreografías. En la barra suelen haber ejercicios más lentos, donde trabajamos la resistencia, la fuerza, la flexibilidad. Sin embargo, a la hora de hacer grandes lanzamientos de pierna, también trabajamos la potencia y el cambio de ritmo. Por otro lado, al realizar saltos y fraseos coreográficos durante un ensayo, la intensidad de los ejercicios también será variante. Como mencioné anteriormente, podemos pasar de grandes saltos en allegro, que son movimientos estacatos y rápidos, a adaghios, que son movimientos más lentos y ligados, con estiramientos importantes o viceversa. Como pueden ver en los GIFs de esta lámina, son de la misma coreografía que Giselle, que dura aproximadamente 2 horas, 2 horas 45. En esta coreografía, la bailarina tiene una escena donde puede pasar de tener un gran salto a un movimiento mucho más ligero, mucho más liviano. Hay cambios repentinos de velocidad, de intención, de todo. Es aquí donde el manejo de la respiración y de nuestro sistema cardiorrespiratorio es importante. Tener una buena oxigenación nos permitirá poder realizar todos los ejercicios de una buena manera, manejando la resistencia aeróbica. Conclusiones generales. El sistema cardiorrespiratorio, al igual que el respiratorio y el circulatorio, son fundamentales en nuestro diario de vivir, ya que nos entregan el oxígeno necesario para realizar todas nuestras funciones vitales día a día. Dentro de la danza y dentro de cualquier deporte, es muy importante tener los conocimientos básicos mínimos sobre nuestro organismo y cómo funciona, ya que de esta manera podremos manejar de mejor forma nuestros ejercicios y rutinas diarias, evitando lesiones, fatiga, entre otras cosas. Como futuros docentes, maestros de ballet o entrenadores, es muy necesario conocer esta información, ya que nos permitirá planificar clases en base a las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes o bailarines, ya que conociendo sus capacidades aeróbicas no sobreexpondremos a ejercicios de alto rendimiento y de esta manera podremos evitar fatigas, ataques al corazón, entre otras enfermedades o lesiones. Por otro lado, es bueno recalcar que nuestro organismo es todo un conjunto de sistemas, que cada uno debe funcionar bien para estar en armonía. El dormir bien, comer saludablemente y mantener una vida activa nos permitirá tener una mejor calidad de vida y salud. Gracias por su atención a esta bibliografía que ocupé para poder hacer este trabajo. Gracias.